Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Gonzalo Yeravide. Bueno, estábamos hablando de este libro desde el comienzo del programa que ha generado un montón de mensajes y reflexiones por parte de los televidentes, porque estamos hablando de si la historia es justa o injusta a partir del rescate que vos haces de un personaje de la historia que la verdad yo no lo conocía y creo que mucha gente tampoco. Mucha gente tampoco, y yo que soy el autor de esta historieta, de esta novela gráfica, hace 3 años tampoco lo conocía. Claro. Pero bueno, ahí en tiempo de pandemia, en 2020... un 25 de agosto, lo que tienen las fechas patrias, ¿no? Como el nomenclátor de las calles. Un 25 de agosto, conocido como Noche de la Nostalgia, pero también es el Día de la Independencia oficialmente. ¿Viste esas notas que salen en internet? Me puse a ver la lista de los 33 orientales, los nombres. Sí, ¿viste? que además sabemos que no eran 33, que no eran orientales. Que no eran 33 ni eran todos orientales. Por eso, y que el cuadro de Blanes es una mentira. Bueno, sí, y mi historieta también, son todas mentiras en definitiva. El asunto es cuál triunfa, cuál se convierte en verdad oficial, eso es bien interesante. Pero en cualquier caso, me pongo a leer la lista de los 33 orientales de estos señores, que es una lista oficial, que hay 2 listas firmadas por Lavalleja y Oribe, ¿no? El jefe y el segundo. Y ahí aparecen 2 Artigas, Pantaleón Artigas y Joaquín Artigas. Entonces me pongo a indagar, ¿viste? Me despierta curiosidad. Ese apellido a cualquier uruguayo nos llama la atención, ¿no? Decimos, obviamente pensando, tiene algo que ver con José Gervasio, pero ¿quiénes serán? Y no me deja mentir Instagram, porque 4 días después, el 29 de agosto, publiqué unos bocetos, unos dibujos de ellos dos. De Joaquín Artigas, que era afroafricano, y de Pantaleón Artigas, que a Pantaleón lo dibujé mal porque... ¿Y cómo llegaste a la información de que era afro? Bueno, empecé a buscar y encontré en internet, primero una búsqueda en internet, encontré algunos textos del historiador Aníbal Barrios Pintos, un historiador muy prestigioso y muy bien documentado siempre, y ahí empiezo a rastrear y me interesco por este personaje. Entonces digo, pará, un esclavo, un esclavizado de la familia Artigas fue uno de los 33 orientales, ¿cómo es esto? Obviamente fue acompañando a su amo, a quien supongo que lo protegería las balas, le llevaría la leña para el fuego cada noche. También había un amo y un esclavo entre los 33 orientales que eran... Manuel Oribe y su esclavo Dionisio Oribe, que era el otro africano. Que hay una cosa muy curiosa, Paula, te cuento y le cuento a la audiencia. Cuando vayan por el Museo Blanes, que siempre vale la pena ir, y vean ese cuadro que comentaste recién, el juramento. El que creo que tenemos todos como la imagen, ¿no? Exacto, que es como, aparte, es como la pintura de la historiografía, de la historia nacional. Entonces van a poder ver, porque te dan un prospecto en el museo que está buenísimo, que dejó Blanes armado, entonces ponen los números, la cabeza de los personajes, quién era cuál. Y ahí me impacta porque Joaquín Artigas y Dionisio Oribe, los dos africanos, no les ves la cara. Sus caras están tapadas por brazos en alto de otros personajes que están blandiendo sus sables. Qué fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. O sea, los que estaban en primer plano eran blancos. Dicho mal y pronto, también hay mestizos, pero estos dos africanos están como escondidos. De Dionisio Oribe solo se ve la nuca y un poco las motas, lo único que se ve. Y de Joaquín Artigas se ve un sombrero de paja que me pareció verosímil y razonable, por eso mi personaje, que es el protagonista de esta historieta, es Joaquín Artigas, lo hice con el sombrero de paja, o sea que le tomé a Blanes ese sombrero de paja, pero en cualquier caso se ve solo un ojo, la nariz y un pedacito del labio, o sea, es imposible verlo. Qué fuerte. Nunca fueron retratados. Qué increíble. ¿Y el de Josefa Palacios lo llegaste a ver? Porque viste que siempre se habla de este cuadro también del desembarco de los 33 orientales de Josefa Palacios, que también fue como pasado un poco. De Josefa Palacios, sí, exactamente, que es muy interesante. ¿Se aparece también o no? Es una artista, una mujer artista que hizo su interpretación. Estoy atrás de ese cuadro, ¿podés creer? No lo pude ver, me lo han referenciado varias veces. Porque habría que ver si ella los retrató o no, Por ejemplo. Sí, quiero verlo eso, pero para la presentación del jueves quiero ver eso, develar eso. Sí, porque es bien interesante, bueno, y ahí hiciste como todo este rescate que también, tiene mucho de fábula, ¿no? Porque, hay mucha... hay algo que es real, que esa persona existió. Exacto. Pero después, obviamente, hay un relato. Ahí está. A mí hay dos o tres cosas que me interesaron, que se despertaron ahí, pero a lo largo de toda mi vida... como uruguayo y como historietista me han inquietado y creo que comparto la inquietud con muchos, seguramente con muchos y muchas que nos están viendo. Que serían, por un lado, la historia de esto que se llamó República Oriental de Uruguay, cómo se formó esto como país, primera mitad del siglo XIX, siempre me interesó eso. Después, por el otro lado,
Artigas, la familia Artigas y Artigas como personaje. Es importante hablar de la familia Artigas, que no se habla mucho, porque parece que José Gervasio Artigas es como un republicano, que nació un repollo, que todos podríamos ser él. Tenemos como esa idea de que se casó con la prima, que estaba metida con el contrabando, como cosas así, relatos perdidos. Algunos datos perdidos aislados, pero el asunto interesante, cuando uno se pone a revisitar la historia y a revisar, se da cuenta de que se trataba de la oligarquía de esta provincia oriental y de que él estaba de alguna manera llamado, predestinado, él o algunos de sus hermanos, pero por caracteres psicológicos, él, a ser el gobernador de estas tierras. No era una cosa así simplemente que, bueno, ahí se pusieron de acuerdo uno. ¿Por qué? Porque el abuelo de José Gervasio Artigas fue Juan Antonio Artigas, que fue el primer militar español destinado a Montevideo. Vino con Zavala entre las 34 familias fundadoras, 24 de las cuales eran parientes. Después el hijo, Martín José Artigas, es decir, el padre de José Gervasio, fue gobernador, alcalde, tuvo un montón de títulos. Es el que compra a Joaquín Artigas, a esta persona, como esclavo traído de Mozambique. Y de alguna manera ellos habían sido por linaje, y hay que entender la visión monárquica de la época, estaba predestinado. Yo digo un poco, joda, no es la historieta, pero he comentado que es como la historia del Rey León, la de José Gervasio Artigas, porque él a los 14 años se va de la familia, de esos campos de Casupá, se va a vivir como una vida gaucha, de destrezas gauchas, de todo, y porque de alguna manera sabe... Claro, reniega de su condición y de lo que está predestinado a hacer. Claro, y tiene que vivir esa experiencia de vida, ¿no? Uno lo entiende humanamente, porque después lo que le espera es lo que él hizo, dicho mal y pronto, es decir, ir a una cuestión de ser el jefe de los orientales y el protector de los pueblos libres. Y ahí me interesa una cosa, por eso también le pedí al historiador Felipe Piña, que es argentino y muy artiguista, que prologara el libro, porque de alguna manera también se recupera la historia de esto, que estábamos a los dos márgenes del río, pero en definitiva era una misma nación en su origen, y era el virreinato del Río de la Plata. Obvio. Exacto. Bueno, y la investigación fue interesantísima porque empezó con ese libro que te digo, que es el único que hay dedicado a cada uno de los 33 orientales, de Aníbal Barreros Pinto. Se encuentra solo en bibliotecas como donde yo la vi, la del Palacio Legislativo, está en la Biblioteca Nacional, pero está agotado. Incluso fui a Banda Oriental, que fue la editorial, y no tienen más, que se llama Los Cruzados de 1825. Y ahí aparece un capítulo para cada uno de estos 33 orientales. Uno de ellos, Joaquín Artigas, que le destinó una página y media. ¿Y de qué país de origen era? De Mozambique. De Mozambique lo traen, exactamente. Es capturado en Mozambique y vendido acá. Y se casa también con otra esclava. Exactamente, con otra esclavizada de la familia Artigas, que se llama María, que lo que sabemos de ella por los registros, yo fui a la Catedral de Minas, pude acceder al registro de puño y letra del párroco de Minas de su casamiento en 1818, también en 1807, en esos mismos registros aparece Joaquín Artigas y María del Congo como padrino y madrina de Joaquín Lucas Artigas, que es alguien que es hijo de Rosa, se dice ahí, también, todos ellos esclavos de los Artigas. Y acá hay una cosa interesante que no todo el mundo sabe, que es que Casupá, esta zona, en realidad Paso de los Troncos, a 11 kilómetros de Casupá, lugar a donde fui 3 veces, recorrí con un vaquiano, donde están las mangueras de los Artigas, que todavía se conservan, que son esas mangas de piedra donde se conserva el ganado, que yo dibujé en la historieta y demás. Ese lugar era el lugar donde estaba la riqueza de los Artigas. Viste que se habla del Sauce, de la Casa Montevideo, todo. Artigas, José Gervasio realmente vivió ahí, eso lo sabemos, Pibel Devoto nos deja el legado de su estudio de historia. Y además era el lugar donde tenían la gran masa de vacunos, que era la riqueza de la época, como sigue siendo la del Uruguay, los cueros, ¿no? En aquel momento la carne no, pero los cueros era lo que se vendía. Y bueno, y ahí me encuentro con Artigas y empiezo a revisitarlo. Y te cuento esto, por ejemplo, Paula, que es anecdótico, es curioso, divertido, pero Artigas, no sé si alguna cámara puede ver, porque capaz que podemos mostrar acá una cosa. Mirá. A ver. Ahora le voy a complicar la vida a los camarógrafos. Pero Artigas usó trenza toda su... hasta los 30 y pico de años. Mirá, ¿a dónde voy? Ahí. Mirá este dibujo de Artigas, por ejemplo. Esto es estreno de la televisión nacional para el mundo. Acá, mirá. ¿Ven? Tiene una trenza, ¿viste, Paula? Sí. Bueno, Artigas usó trenza, lo dice su teniente Blandengue, lo dice su sobrina, nos lo deja consignado la actual viceministra de Cultura, la historiadora Ana Ribeiro. ¿Tenía pelo largo o tenía...? Se usaba el pelo largo, era muy común en la época, no había una barbería, un barber shop en cada esquina, ¿viste? Entonces se iban por el campo, meses, todo, y era cómodo para los hombres usar barbas largas. Y en el caso del trenza. Trenza era muy común entre los gauchos, ¿viste? Y él usaba una trenza. Y Blanes y Zorrilla, que son los
los pintores de la patria y los pintores de Artigas, que estudiaron Artigas a partir del único retrato que queda de él, que es el del francés en Paraguay, ¿viste? Que lo rejuvenece Zorrilla con un método aprendido en Europa. Sí, que además si googleás la imagen, es difícil, ¿no? El último, es esa que decís. Viste que el de Blanes es más morocho y el de Zorrilla más rubión, por ejemplo. Por eso, sí, bien distinta. Es un tema. Bueno, la cuestión que parece que era castaño claro, Dámaso Antonio Larrañaga cuando lo encuentra en Paysandú, lo nota morocho completamente, pero uno puede pensar meses en el campo, en la guerra, la cosa, la mugre de ese hombre, lo que sería, claro, y el sol y todo. Entonces, por ejemplo, pero vuelvo a Blanes y Zorrilla, no lo pintaron con trenza, porque tal vez lo agarraron en una etapa un poco posterior, pero en cualquier caso tuvieron esa decisión estética. O porque hay un relato ahí que es necesario tenerlo de determinada manera. Y bueno, ahí está. Entonces mi libro no está exento seguramente de errores, de relatos, de la fantástica mentira que es la ficción. Es una novela gráfica histórica, por ende hay un rigor histórico muy grande, pero hay decisiones estéticas que están por encima. Eso lo quiero aclarar claro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando se hizo la película de Artigas que protagonizó Jorge Moritz. La Redota. ¿Te acordás que con La Redota hubo crítica de algún historiador o algún purista que dijo, no, pero las vacas no eran así, no eran blancas y negras, eran marrones? Sí. Yo no sé eso, pero yo soy dibujante blanco y negro y dibujé unas vacas con blanco y negro en algunos casos porque me convenía dramáticamente, narrativamente. O sea, hecho esta aclaración, todo lo demás, invito a la gente a una página web que se llama ehistorietas.com, mi apellido vasco, como somos vascos nosotros es difícil, pero voy a decirlo bien fácil, historietas.com, ahí cuento cómo hice la historieta y ahí están las referencias bibliográficas, la gente puede ver de dónde tomé los datos de toda la historia. Es decir, que hay un rigor histórico, pero hay una búsqueda de cuestiones, por ejemplo, nada menos que la esclavitud, que es la gran fuerza, Paula. La esclavitud es es el encendido del capitalismo como lo conocemos. Fue la primera gran multinacional. 400 años, 40 millones de personas robadas de África para traerlas a América, robar las riquezas del suelo y del subsuelo. Entonces, y acá voy, si querés, a lo hipotético, que no tengo pruebas ninguna, pero es algo que siento y que me pregunto y le pregunto a los televidentes, ¿no? Que es una pregunta que hace el libro, que es, bueno, si esto que conocemos como el neoliberalismo actual y el capitalismo en su última época se generó por la esclavitud, ¿es posible que la esclavitud como mecanismo y todo el horror humano que representa haya desaparecido? Primero, la respuesta es no, porque sabemos que hoy nos están viendo, por ejemplo, en celulares ahora. Se traslada. Que ya han muerto millones de personas por sacar el mineral que lo hace. Pero además, además de que la esclavitud permanece como tal en su estado, también es dable pensar que se metamorfosea, se camufla y que la vida que llevamos, andás a ver los horrores dentro de muchos años, cuando miren para atrás y digan, mirá cómo vivían esto, trabajaban 8 horas, qué horror, todo esto. Y que ahora por ahí no tenemos noción, porque es nuestro propio tiempo, es difícil verlo, ¿no? Es muy difícil, sí. Volviendo un poco a la historia de Joaquín, porque me quedé enganchada también con él, que es el protagonista de esta historia. Artigas, exacto. ¿Qué pasó? Bueno, él fue integrante de este desembarco de los 33 orientales, y después, ¿qué pasa con él? Y bueno, ¿a dónde llegaste? ¿Hasta dónde llegaste? Bueno, mira, lo que nos dice la historia, porque quedaron los documentos de las listas militares, ¿viste, Paula? Llegó en el desembarco y después esta lista es importante, la de los 33 orientales, porque es la lista que el Estado habilitaba a cobrar el premio, que era una pensión que cobraban todos los meses estos 33 personas. Entonces él aparece en esas listas sucesivamente hasta determinada época que desaparece. Que ahí no sabemos porque era cada 4 años más o menos. Si falleció. Sabemos que murió antes de la siguiente lista que no está, pero no sabemos el año exacto. Yo lo puse en 1850 que murió. Pero él llegó a cobrar, al igual que todos. Sí, llegó a cobrar. Él se presenta en donde debemos presumir que vivió sus últimos años, que es en Melo, Cerro Largo, donde seguramente murió porque Barrios Pintos nos dice, hay 2 datos importantes ahí. Uno, la firma. Fíjate que él, habiendo luchado, que se le decía a los esclavos, porque ahí está libertad o muerte, era también un eslogan para reclutar esclavos, porque podían ir ahí y después ser libres, era la única manera de ser libre que tenían, ir a la guerra. Fíjate que él, aún así, aún habiendo ido a la guerra y siendo un patriota, él tiene que firmar el premio ese de los 33, Paula, con un juez de menores, porque los esclavos eran considerados niños, menores, que tenían que tener 2 testigos para firmar. Todo eso está documentado en un registro en Melo que permanece. Y después aparecen unas listas militares
que registran algunos datos que Felipe Piña da en el prólogo sobre su deriva militar de pocos años ahí, pero sabemos que en 1829 estuvo acá en Montevideo, en la Isla de Ratas, que es donde empieza la historieta, la Isla de Ratas, en el fuertito ese que era estratégicamente muy importante para defender el puerto de Montevideo, y después hay algo misterioso que es ascendido y después vive una degradación, lo pasan de vuelta de cabo a soldado y después deserta. No sabemos, no sabemos por qué. Solo tenemos esos datos. Claro. Pero ahí es donde los historiadores terminan su trabajo, puede empezar el nuestro, el de los artistas, el de los historietistas, escritores, los que imaginamos, porque tratamos de meternos en la época, en el tiempo, en el personaje, documentarnos todo para vivir ahí adentro, que fue lo que estuve haciendo estos 3 años, y desde ahí imaginar los huecos que nos deja la historia. Claro. Entonces, y ahí yo imagino por qué desertó, en qué circunstancias, qué pasó, y eso, bueno, es el juego que voy a decir que, entonces, una buena parte de la historieta es historia y una buena parte es ficción. No voy a decir cuál. Bueno, pero que sepan que el personaje es real, que existió, que estuvo, en definitiva, y que además representa a muchos otros, que también eso es importante, ¿no? Exacto. Porque, bueno, así como estaba él, había un montón de otros esclavos que estaban luchando por lo que hoy decimos que es nuestra patria, justamente para tener la libertad, cuando ni siquiera era su tierra. Claro. Y los tenían como esclavos. Exacto, o sea, por eso el juego del título, ¿viste? El patriota sin patria, porque su patria era en Mozambique, ni siquiera era Mozambique actual, era de algún pueblo que podía ser o los Yao, que eran la mayoría, o podía ser Loune un poco más al norte, o podía ser Macua, que era una minoría. Bueno, yo ahí también tiré una moneda al azar, digamos, de estas culturas, ¿de dónde puede haber venido? Bueno, elegí una. Pero en cualquier caso él era de ese pueblo, y fue traído acá a la fuerza. Y después su vida, viene el acrellamiento, las tareas de campo, era un esclavizado de campo, aprendió obviamente a hacer el trabajo de campo que estaba obligado a hacer, y después fue a la guerra. Y ahí yo lo pongo en la Batalla de las Piedras, que no hay documentos, pues no quedaron listas militares, ¿viste? La Batalla de las Piedras. Pero es seguro, a menos que estuviera enfermo en ese momento, pasar algo. De que también iba. ¿Qué fue? Porque ¿te acordás que siempre nos enseñaban en la escuela que la Batalla de las Piedras se ganó con un movimiento de pinzas, que eran 3 flancos? Uno de ellos lo dirigía el hermano de José Gervasio, Manuel Francisco. Y Manuel Francisco sale en abril de Paso de los Troncos, de esta estancia de Casupá, con 200 hombres. Y toman, no recuerdo en qué orden, pero es un raid por varias ciudades. Toman Minas, San Carlos, Maldonado y Santa Teresa. Y después vuelven a Las Piedras, Canelones, para encontrarse con José Gervasio y dar esa batalla decisiva, ¿no? Entonces, si salió, Paula, con 200 hombres de su estancia, y en su estancia estaba Joaquín Artigas, seguro que fue. Seguro que estaba. Seguro que fue. Bueno, Artigas porque obviamente su patrón, su dueño era Artigas y era habitual que los esclavos llevaran el apellido. Exactamente, eso es importante aclararlo. Claro, yo lo doy por natural, pero es cierto que lo olvidamos eso. Se le ponía muy comúnmente el nombre, el apellido de la familia a ese objeto de su propiedad, que era un ser humano que era esclavo. Tremendo. ¿Lograste entender un poco más también a partir de toda esta investigación a José Gervasio Artigas, a nuestro prócer? Sí, mira, qué interesante porque le cuento a la audiencia que estamos charlando un poquito antes de que se prendieran las cámaras y embromamos con nuestra ascendencia vasca con Paula. Bueno, Artigas es un apellido que lo marca algunos de los historiadores que han estudiado a fondo su vida, tiene un origen vasco. Se sabe que su familia viene de Aragón, pero se supone fuertemente de que antes de Aragón salieron del País Vasco porque es una palabra que domina determinado árbol, determinado arbusto del País Vasco. La palabra Artigas. Entonces ahí, y entonces yo me permito encontrar con cosas que conozco de los vascos. Por ejemplo, ciertas características, somos un poco cabezones, un poco calentones, tercos. Mi viejo siempre me decía, hay que tratar de convertir la terquedad en tenacidad, me decía, ¿no? Tenemos ciertas particularidades que uno cuando ve la historia y la vida de Artigas que ha aprendido y que yo revisité con todo esto, se da cuenta, y hay historiadores que lo han marcado, que tenía un montón de cualidades, pero por ahí no tenía demasiada flexibilidad, era un poco duro. Eso lo vuelve principista y fascinante en ese sentido, ¿no? Y adorable desde un punto de vista. Pero también era el que era duro, y en un momento, por ejemplo, te cuento esta anécdota de una viñeta.
tienen un entrecruce porque la cosa es así, cuando compran, yo imagino, cuando compran a Joaquín Artigas, le pone de nombre Manuel Francisco, el hermano que se lo va a llevar acá a su papá a trabajar, le pone de nombre Joaquín. Dice, ahora te llamas Joaquín Artigas. Y en los documentos, Paula, aparecen un montón de Joaquín Artigas. No sé por qué se les daba por ponerle Joaquín a muchos esclavos. A todos le pusieron Joaquín. Sí, había 4 o 5. Había uno de Benguela, están los orígenes, pero Joaquín. Había varios en Es triste porque es como la despersonificación encima todavía, ¿no? Encima era como se llamaban todos igual. Todos igual encima. Sí, es increíble. Entonces, como tomo eso, y eso ha generado muchos problemas a los historiadores y a mí como historietista, porque cuál es cuál, ¿viste? Embromo con eso, hago humor a partir de eso, y entonces en un momento José Gervasio le dice a Manuel, al hermano, pero le vas a poner Joaquín, pero papá tiene Joaquín de Benguela y el Joaquín de no sé qué, ¿los vas a llamar y van a venir todos o no va a venir ninguno? Sos un boludo, no sé qué, como que discuten ahí. Y el otro le dice, pero no jorobes, no sé qué, no sé cuándo. Y iban a ir a un lugar en Montevideo en la carreta y José Gervasio se calienta y se va caminando. Entonces pasa un par de viñetas y Manuel, el padre de los Artigas, le dice a Manuel Francisco, ya lo conoces a tu hermano, se calienta y se va. No digo más, simplemente está escrito así, pero da que pensar lo que pasó con Artigas, su derrota militar y el hecho que en 30 años no volvió. No volvió, y que lo fueron a buscar y bueno, que de verdad que no quiso en su momento y bueno, después fueron encontrados los restos en la fosa común porque murió pobre, lo que sabemos, ¿no? Que murió pobre en Paraguay. Exacto. Y ahí el otro día que con Claudio Invernici, este querido colega, presentamos en Punta Colorada, hicimos una primera presentación del libro, a él le gustó mucho la historieta, fue muy halagador en todo. Y él me decía, ese Artigas de Paraguay es el que más me gusta, me decía, porque realmente practicó entre los pobres una cosa de generosidad, de cultivar lo que tenía, que no era nada, una chacrita y darles de comer y no sé cuánto, que es interesante esa mirada. Pero es un gran misterio esos 30 años de Artigas, ¿no? Totalmente, sí. Obviamente no quiso venir. Y ahí dejo abierta la pregunta para todos los lectores y lectoras, porque dice, yo no le puse al libro Joaquín Artigas, el patriota sin patria, que podría haber sido. Lo llamé Artigas, el patriota sin patria. Así que bueno, eso queda abierto. Claro, porque en realidad uno puede pensar que hace referencia a José Gervasio, pero en realidad es a Joaquín. Está buenísimo, la verdad. José Gervasio tampoco quería el Uruguay como lo conocemos. No, claro, y tampoco quería. Claro, tampoco quería. O sea, en definitiva, lo que termina siendo el prócer de algo que no buscaba. Sí, eso está muy raro también, ¿no? Tenemos como una relación con un padre que medio lo forzamos a ser padre de esta institución política. Y que fue reconocido después de que se murió. O sea, una cosa muy extraña. Bastante extraña. Sí. También por eso volvemos a algo, tenemos una historia muy corta y a diferencia de los franceses, de los chinos, me imagino yo, que no conozco nada, pero digo, de pueblos que tienen miles de años atrás, nosotros tenemos apenas 200, 300 a reventar. Y es interesante ver que las mentiras todavía están frescas. Entonces yo agrego una ficción más, una mentira más. A medias. Los artistas hacemos mentiras, lo que pasa que el asunto es que el asunto del arte es que una mentira logre decir una verdad. Claro. Eso es lo que tratamos de hacer. Pero eso lo van a decir los lectores y veedores de la historieta. ¿Qué repercusión ha tenido hasta el momento el libro? Mirá, muchísimo. Está recién salido, está fresquito de imprenta. Lo vamos a presentar este jueves, que invito a todos quienes quieran venir al Museo de Artes Visuales, en el auditorio. Lo vamos a presentar. Voy a tener una compañía maravillosa con Mónica Marona, la historiadora, Jacqueline Lacasa, artista plástica, y Jorge Chagas, escritor. Y ahí vamos a presentar el libro. El libro ya está en librerías, ya hay unas primeras lecturas, pero te voy a decir esto. Ya apareció una avidez muy grande que a mí me entusiasma y disfruto mucho de profesores y profesoras de historia. Qué bueno eso. Mirá, el 4 de mayo voy a estar, aprovecho así a la gente de Maldonado, espero no errarle ahora, creo que el 4 de mayo, igual después vamos a informar. Sí, 4 de mayo vamos a estar en Maldonado, ¿sabes dónde? En el Liceo Joaquín Artigas. Que los muchachos hicieron con su profesora de historia, Alba Flores y otro equipo de docentes, empezaron a investigar la historia de Joaquín Artigas y me enteré durante el transcurso de mi investigación. Así que les voy a contar la mía que findió y les voy a presentar el libro. Y vamos a estar en el Museo también Masone de Maldonado. Y ya me están pidiendo porque está el tema de la esclavitud, tan tapado, tan oculto, tan tabú, tan terrible. Entonces hay profesores de historia que vienen trabajando las cosas de frontera y ya quieren ir a Rivera, que Joaquín Artigas no sé si estuvo en Rivera, creo que no quedó documento, pero yo voy a ir a hablar con ellos, encantado, porque hay un interés. Evidentemente lo que me interesó a mí desde el terreno de la historieta le está interesando a otras personas. Todos, porque forma parte de nuestra identidad y nosotros queremos, como decís vos, en un país joven conocer cómo fueron las cosas, o por lo menos conocer
lo máximo posible. Sí, y ser capaces de imaginarla de manera verosímil. Claro, y desde la premisa de que probablemente lo que conozcamos no es tan así, ¿no? Porque digo, pero al final esa es la realidad. Hay una cosa interesante que es la superposición de relatos y de cuestiones que, bueno, Blanes tenía Artigas, José Gervasio tenía trenza o no tenía trenza. Bueno, según Blanes, según Zorrilla, según Yeravide, según otros artistas. Y me parece que de ahí, de esa cuestión que cada uno aporta lo mejor que puede dar, es de donde todos como sociedad nos vamos enriqueciendo, con un relato más complejo. Bueno, ahora obviamente es momento de darle difusión a este libro, de recorrer las escuelas, los centros educativos, y me encanta que también se pueda llegar de diferentes expresiones artísticas a conocer la historia, y forma un poco de esto de la reforma educativa, de cómo le entramos a los chiquilines hoy por hoy, y capaz que este puede ser un camino que puede ser que está bueno y es re interesante. Es nuestra historia, ¿viste? Y es nuestra historia, claro, es de donde somos, de donde venimos, exacto, es muy importante. Exacto. ¿Y estás trabajando en alguna otra cosa ahora? Bueno, más allá de tu laburo como publicista y demás. Sí. No, mira, tengo algunas ideas para alguna novela escrita, cuentos escritos y alguna cosa de historieta que está apareciendo. Pero todavía súper verde, porque esto fue mi viaje estos 3 años y es como que ahora que ya no es mío, que es de la gente y que echa a andar y echa a discurrir, creo que voy a poder tener como la tranquilidad espiritual para tratar de identificar qué cosa me interesa ahora hacer. ¿Qué demás? Te voy a confesar algo, me quedé un poquito de temor de investigaciones históricas. Creo que voy a tratar de hacer algo de contemporáneo que no requiera, porque claro, 3 años es un montón de tiempo, sí, además me imagino que habrá sido mucho laburo. Pero además ver, por ejemplo, tenía que dibujar la casa de los Artigas, ¿no? La estancia en Casupal, el casco de estancia. ¿Cuáles eran los muebles? Bueno, ahí en la investigación, los muebles de Viena, que coincidentemente tenía también mi abuelo en mi casa, yo he conocido esos muebles de Viena divinos, todos de madera, empezaron en 1700, fuerte en Europa, 1700 y pico, y es presumible, es posible que la clase alta uruguaya, la oligarquía oriental, la tuviera, ¿viste? Sí. Entonces, o cómo era un reloj, o cómo era realmente, después también los libros y hablar con las personas, hablar con gente que me prestó generosamente su precioso tiempo y yo necesitaba hablar, por ejemplo, con descendientes afro, de que me contaran cómo había llegado su abuela, claro, cómo le habían traído, o si era por tierra, de Brasil, o si era qué cocinaba, qué comida sabía, ¿viste? Porque en un momento los libros está divino, pero te agotan en un punto. Sí, y necesitas la vida, ir a los lugares, conocer. Así que fue un viaje maravilloso, pero voy a tratar de simplificármelo un poco para la que viene. Un viaje que me imagino que te habrá modificado a vos como persona, como cada uno de los proyectos en los que uno se pone el alma y el corazón, y que seguro que también aportará muchísimo para nuestra historia nacional y para nuestra identidad. La idea era charlar también un poco de vos, de tu vida, de tu carrera, pero nos quedamos sin tiempo porque el libro acaparó toda la atención y eso también está buenísimo. Sí, está buenísimo. Para mí incluso es un libro porque además es mucho más interesante. Vos sabés que una vez a un humorista francés le preguntó una señora, lo encontró en una cosa y dice, ay, yo disfruto tanto su trabajo, su humor, quería conocerlo. Y dice, mire señora, lamento mucho porque es como que usted disfrute el paté de pato y conozca el pato. Claro. ¿Viste? Mejor hablar de la obra, que es lo importante. Igual otra vez, cuando tengas tiempo, te venís. ¿Cómo no? Encantado, Paula, de charlar contigo. Gonzalo, muchísimas gracias. Reiteramos la invitación para la gente que se quiera acercar, porque es entrada libre. Sí, entrada libre, claro. ¿La presentación del libro? Exacto, es en el Museo de Artes Visuales, que les voy a decir algo, vayan antes y recorran la exposición de José Gamarra, que está divina. Hay una exposición de mujeres artistas que no conocíamos. Qué bueno. Creo que se llama White de apellido, pero no quiero errar el nombre, pero una mujer que no conocíamos y que hizo unas cosas maravillosas. Está buenísimo el museo ahora con exposiciones. Entonces, el jueves a las 18:15 arrancamos en el auditorio del Museo Nacional de Artes Visuales, ahí en el Parque Rodó. Y bueno, vamos a estar ahí charlando con Mónica Marona, con Jorge Chagas y con Jacqueline Lacasa, así que de primera. Y después nos tomamos un vinito de la bodega Marichal, que le quiero aprovechar a agradecer que nos ofrece unos vinos preciosos para brindar, porque yo quería también tener un momento cálido con la gente para encontrarnos. Qué lindo. Y el libro está disponible en todas las librerías también. Está, sí, está en todas las librerías. Si faltan algunos, reclámelo, que estará prontamente. Claro, va y lo pide. Artigas, el patriota sin patria. Gracias por acompañarnos, fue un gusto recibirte y felicitaciones por el laburo. Muchas gracias, Paula. Gracias.